Gracias al Bloque Parlamentario por la Inversión, cuyo presidente es el congresista José Gerí, y al congresista Alejandro Muñante, quien también está presente y vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Vamos a presentar el primer foro de constitucionalismo económico para que podamos tomar conocimiento de cuán importante es esta materia en el desarrollo de las políticas públicas de nuestro país. Invitamos a pasar a la mesa de honor al doctor Raúl Chanamé Orbe. Abogado y catedrático universitario, magíster y doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, Derecho Constitucional Comparado por la Universidad de Zaragoza y Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid. Además, un diplomado en políticas públicas por la Universidad George Washington y actualmente enseña la cátedra de Teoría del Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora invitamos al doctor Carlos Pérez Ríos también a pasar a la mesa de honor. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Derecho Civil y Comercial por la misma universidad y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha llevado cursos en el Ministerio de Defensa, Center for Defense Student Williams, y también en el Consejo de Defensa Suramericano. Asimismo, ha enseñado en la Academia de la Magistratura y actualmente es profesor permanente en pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es vicedecano de Investigación y posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Asimismo, quiero dar la palabra de inauguración a nuestro querido congresista José Gerí para que pueda brindar la apertura del evento. Bueno, muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos al Congreso de la República, la casa de cada uno de ustedes. Quiero saludar a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa de honor, el congresista Alejandro Muñante. Un aplauso para él, por favor. Asimismo, quiero agradecer la presencia del doctor Raúl Chanamé, el doctor Carlos Pérez Ríos, el doctor Guzmán Napurí, Bruno Novoa, que nos acompañan hoy a lo largo de todo el evento. También pido para ellos un aplauso, por favor. Dicho ello, seré muy breve, porque quiero dejarle también el uso de la palabra al congresista Muñante. Siempre es importante la capacitación, la formación continua, y más aún cuando tiene que ver con temas legales. Nosotros, quienes somos abogados, porque soy abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, universidad pública, dicho sea de paso, desde la época universitaria siempre promovimos ese tipo de actividades, de formación, de capacitación, lo más continua posible para siempre estar a la vanguardia de los conceptos jurídicos y de todas las innovaciones que se van viendo día a día en nuestro país y de otras experiencias continentales o en otros continentes. Y es por ello que me da mucho gusto la organización del día de hoy de este evento, ¿no? Más aún cuando se tratan de temas tan importantes como los que están asociados con constitucional económico, ¿no? Y es por eso que desde la bancada de Somos Perú, soy vocero titular, y además desde el Bloque Parlamentario por la Inversión, vimos con mucho agrado poder colaborar para que este evento se pueda realizar, y más aún cuando cuentas con personalidades como los que serán el día de hoy y nos disertarán sobre temas tan importantes. Entonces, aprovechemos la jornada de formación del día de hoy, y a los de organización, siempre las puertas abiertas para poder colaborar en todo lo que desde nuestra trinchera podamos hacer. Y nuevamente, bienvenidos al Congreso de la República. Muchas gracias. Ahora el
pase para el congresista Alejandro Muñante. Un fuerte aplauso para él, quien también nos está apoyando el día de hoy. Bien, muy buenas tardes. Saludo a la mesa de honor, al congresista José Gerí por organizar este importante evento junto con el bloque parlamentario por la inversión. Asimismo, al doctor Raúl Chanamé Orbe y al doctor Carlos Ríos Pérez. Bueno, y a cada uno de ustedes extenderé también mi más cordial saludo. Bienvenidos a la casa de todos, como bien lo ha dicho el congresista Gerí. Este es un evento, creo, muy importante porque toca un tema bastante interesante, ¿no? Creo que la gran mayoría aquí son estudiantes, ¿no?, universitarios. Yo estoy recibiendo este curso de la maestría de Derecho Constitucional, así que es muy interesante poder reflexionar un poco sobre el régimen económico que rige nuestra Constitución, que es la economía social de mercado, ¿no? Vamos a poder seguramente a través de los ponentes conocer un poco más sobre este régimen y bueno, creo yo que la participación de ellos va a ser muy nutritiva para la formación académica y profesional de los presentes. Muchísimas gracias por la invitación, congresista Gerí, y bueno, aquí estamos para continuar con el desarrollo de este evento. Muchísimas gracias. A continuación tendremos la exposición del doctor Raúl Chanamé sobre constitucionalismo económico y la Constitución. Muy buenas tardes, vicepresidente del Congreso, congresista Muñante. De igual manera al organizador de este evento y dirigente del bloque parlamentario por la inversión, congresista Gerí. De igual manera a la concurrencia notable de esta tarde. El tema que vamos a abordar de manera sucinta es la Constitución Económica. En el Perú existe la Constitución Económica desde 1979, cuando los constituyentes de esa época incorporaron un modelo económico orgánico de la Constitución. Vamos a ver en el transcurso de la exposición qué falló con la Constitución del 79, porque vamos a ver que los principios tienen mucha semejanza, los principios de la Constitución vigente tienen mucha semejanza con los principios de la Constitución del 79. Veamos sucintamente estos principios. Siguiente lámina, por favor. La economía social de mercado como principio. Que exista la oferta y la demanda, pero a su vez que exista un Estado regulador que redistribuya los beneficios que produce la economía de mercado. Esto tiene un elemento importante que lo ha subrayado el Tribunal Constitucional. En los últimos tiempos, algunos grupos parlamentarios han promovido el cambio del modelo económico. Y creo que ese es un error conceptual, porque el modelo económico de economía social de mercado no puede ser modificado, porque el Tribunal Constitucional en el expediente 050 del año 2004 estableció que la Constitución tenía una identidad inmodificable. No se puede modificar los derechos y la dignidad de la persona humana, es inmodificable. No se puede modificar el régimen político. Por ejemplo, el Estado es unitario, es inmodificable. Y yo he visto propuestas de modificación que no tienen nada que ver con el ámbito legal. Y también el propio Tribunal Constitucional ha dicho que es inmodificable la economía social de mercado. Entonces, quien quiera modificar la economía social de mercado no está haciendo una propuesta para el Perú, está haciendo una propuesta para cualquier otro país, porque ya el Tribunal Constitucional, expediente 050 del año 2004, establece que estos principios forman parte de la identidad constitucional. El segundo principio es la iniciativa privada. En la dinámica económica, el motor de la economía es la iniciativa privada. Por eso acá existe un bloque parlamentario por la inversión. La inversión es fundamentalmente privada.
En tercer lugar, la libertad de empresa, que implica las libertades constitucionales en el ámbito del comercio, de la industria, de la fusión y del propio trabajo. Libertad para que los privados puedan articular la economía, y el Estado debe garantizar ello a través del principio cuarto, que es la libre competencia. El Estado no debe interferir, el Estado no debe preferir, el Estado debe hacer que los factores de la economía, de la oferta y la demanda funcionen. Por eso debe haber libre competencia. Esto implica que no existe el monopolio y tampoco la posición de abuso de dominio en el comercio. Y acá en el Perú se ha demostrado, hay pues abuso de dominio en el ámbito comercial, de abuso de dominio en el ámbito de la distribución, de los canales de distribución. Ya Indecopy ha identificado un conjunto de elementos que distorsionan el precio real a través de la distribución, de la producción, a través de lo que se denomina la posición de abuso y dominio que existe en el mercado y que el Estado tiene que evitar y tiene que sancionar. Y dentro de ellos, el respeto al pluralismo económico. El pluralismo implica que los actores económicos son diversos. Antes de este foro ha habido un evento interesante sobre emprendimiento de las mujeres en este mismo local. Claro, en la actividad económica existen transnacionales, pero también existe la microempresa, la empresa familiar, que hacen y gestan economía. El Estado reconoce a todas estas instancias de la economía y las promueve. No existe un favoritismo por alguna de estas modalidades empresariales, que son diversas y plurales. Lo que el Estado tiene que garantizar es que el pluralismo se manifieste en la posibilidad de acceder al mercado y formalizarse. Ya el libro de Hernando de Soto demostró que con la Constitución de 1979, que garantizaba el pluralismo empresarial, formalizar una empresa, demostró el libro de Soto, que en el Perú, para formalizar una empresa, se tenían que hacer no menos de 200 acciones administrativas, 200 gestiones administrativas para legalizar la carretilla de la persona que vendía emoliente. Entonces, eso va contra el régimen económico porque impide la actuación de los actores económicos. Y en el propio libro de Soto se demostraba que aquel que tenía una carretilla donde vendía emoliente, su carretilla, el costo de su carretilla llegaba a 4.000 soles, el costo de la carretilla con los bienes incluidos, pero el costo de la gestión costaba 7.000 soles. Una auténtica locura económica que se produce en el Perú, ¿no? Entonces, había una constitución, pero la constitución no garantizaba que los actores económicos, los emprendedores, una mujer, un joven, un grupo familiar modesto pueda insertarse en la dinámica económica de acuerdo al pluralismo que la Constitución garantiza. Y en esa lógica también la igualdad jurídica y un tratamiento adecuado a la inversión privada. Por eso van a surgir algunos conceptos que son importantes tenerse en cuenta. El tema de que el Estado es un Estado que actúa económicamente de manera subsidiaria. El Estado no puede ser
el motor central para sacar un mercado. El Estado no puede ser el motor para sacar un supermercado. El Estado no puede ser el motor para sacar una bodega. Porque en el año 1980 el Estado era propietario de 224 empresas en el Perú. El Estado tenía cines, el Estado tenía cocheras en el Perú, el Estado peruano tenía cocheras. ¿Cocheras? ¿Cómo tenía el Estado cocheras? El Estado peruano tenía cocheras. El Estado peruano tenía fábricas. El Estado peruano tenía cines. El Estado peruano tenía cines. Administraba cines. Todas las empresas del Estado, o la gran mayoría de estas empresas, eran empresas quebradas. Y por lo tanto los particulares teníamos que pagar esas empresas quebradas. Por eso se va a establecer que el Estado es subsidiario en materia económica. El Estado no tiene por qué hacer bodegas, el Estado no tiene por qué administrar cines. Si el privado lo puede hacer, el Estado no debe intervenir. El papel subsidiario corresponde a aquellos lugares donde el privado no puede llegar, y para el bienestar de la población el Estado tiene que actuar subsidiariamente de manera excepcional y con autorización legal, para evitar tener pues un Estado interviniendo en materia económica y distorsionando el precio. Porque ¿qué ocurría con la famosa intervención del Estado, que en algunos casos se mantiene hasta el día de hoy en el caso de Petroperú? ¿Qué ocurre? Que el Estado, para mantener los precios, tiene que subsidiar. Y cuando hablamos de que el Estado subsidia, estamos señalando que todos los peruanos, que ni siquiera tenemos carro, tenemos que pagar por el subsidio de la gasolina o el petróleo. No se puede subsidiar. El Estado peruano tenía casa, la distribución de alimentos. El Estado peruano tenía la distribución del pescado. Entonces, en la política, el Estado en determinados momentos quería subsidiar el pescado, el precio del pescado. Y entonces se subsidiaba el precio. ¿Y quién pagaba el subsidio de ese pescado? Todas las personas, incluyendo los que nunca jamás accedían a comprar ese pescado. Entonces eso era un auténtico absurdo. Y el segundo tema, también de controversia, es que la inversión extranjera estaba sobreregulada. Y ya la experiencia de los últimos 40 años en el Perú fue que el Estado, cuando se vio en crisis, intervino la actividad privada, y también en la época, en los años 70, se expropiaron bienes internacionales, simplemente porque el Estado consideró que eso era lo justo. Un gobierno consideró que eso era lo justo. Y eso impidió que el Perú acceda a la inversión internacional. A partir de la Constitución del 93, especialmente, se estableció que el capital extranjero, en tanto se someta a la legalidad peruana, en tanto cumpla la Constitución peruana, es bienvenido. Y el capital extranjero dijo, bueno, yo quiero invertir 10.000 millones de dólares en el Perú. ¿Quién me garantiza que no vaya a aparecer un populista y expropie mi inversión, que es legítima, que es legal? Entonces el Estado creó los contratos ley por el cual se garantiza una inversión a largo plazo, dándole las garantías para que cualquier inversionista legal pueda hacerlo legítimamente en el Perú. Y eso se ha manifestado en los flujos de capitales que ha tenido el Perú en los últimos 30 años. Y finalmente, lo que incorpora la Constitución es la defensa del usuario y el consumidor como una categoría nueva. Así como existe la ciudadanía, también existen los derechos de los consumidores y los derechos de los usuarios. Este es un tema que merecería pues todo un debate. Acá están los especialistas de Indecopi, que pueden ver cómo
se debate el tema en el derecho comparado a propósito de los consumidores, que los consumidores son un actor dinámico. Todos los que estamos aquí, sin excepción, somos consumidores. En los consumidores no hay edad. Los niños, dice que a nivel universal son los que más consumen. Los niños. ¿Y ese niño qué derecho tiene? La Constitución los ha incorporado como factor de protección a los usuarios y los consumidores, y se ha empoderado una institución como el Indecopi, que necesitaríamos, creo, fortalecerla mucho más para que cumpla un rol social en la dinámica económica. Yo dije, estos son los principios, algunos se repiten de la Constitución del 79, pero ¿cuáles son los candados para producir la estabilidad económica? Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Aquí están los candados. Aquí están los candados. ¿Por qué no funcionó la Constitución del 79? ¿Cuál fue la razón? Porque el Estado no reguló lo que puede hacer el actor político, ¿no? A veces tenemos presidentes sensatos, pero periódicamente tenemos presidentes insensatos en el Perú. Esa es la historia del Perú, ¿no? Cada cierto tiempo aparecen personas totalmente románticos, utópicos, populistas, que quieren lo mejor para los pobres, y lo único que producen son más pobres, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los candados? Los candados están dados por uno primero, la inviolabilidad del ahorro peruano. Un presidente creyó que el ahorro peruano podía servir para la política y estatizó la banca. Miren, hemos tenido presidentes que han estatizado la banca, han dicho, ¿sabes qué? Tu ahorro privado, ahora puede ser mío, y yo lo voy a usar mejor que tú, ¿no? Y entonces, la catástrofe, pues. Entonces se ha establecido la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es piedra angular de la estabilidad actual. El BCR es autónomo y además constitucionalmente es el garante de la estabilidad económica. Y por lo tanto el BCR no puede hacer emisión inorgánica, emisión que no esté respaldada financieramente, porque si no se produce la inflación. Y el BCR en los últimos 30 años ha cumplido un papel extraordinario para darle estabilidad económica y financiera a nuestro país. Durante 30 años hemos cambiado de gobiernos, han venido diversas personalidades, diversos programas de gobierno, pero se ha mantenido la estabilidad financiera. Podemos cambiar de presidentes, pero no se puede cambiar la estabilidad sin sacrificar a un país. Y ese creo que ha sido el gran candado, porque en la década del 80, el presidente de la República decía, queremos aumentar a los profesores, queremos aumentar a los policías, queremos aumentar a los médicos. Y la respuesta es, pero no hay dinero. Y el presidente decía, sí hay dinero en el BCR, produzcan dinero, ¿no? Dinero que no tenía ningún respaldo financiero. Y se produjo dinero. Ustedes son jóvenes. Lo que vive Venezuela, nosotros lo hemos vivido en el Perú. Venezuela, la inflación de Venezuela es de 7.000 millones, es 7.000 de porcentaje anual. Venezuela, Perú tuvo porcentaje de 1 millón. 1 millón, o sea, lo de Venezuela es cosa de niños. Lo de Venezuela es cosa de niños. Por eso la inflación peruana de los 80 es considerada en las escuelas de economía como la tercera inflación histórica más grande del mundo. Entonces nosotros hemos padecido lo peor que puede haber en economía. Por eso con esa lección se estableció que el BCR
el BCR no puede producir moneda inorgánica que carezca de respaldo financiero. No se puede producir. Y las cartas semanales del BCR informan cuál es el nivel de encaje que tiene lo que se está produciendo en dinero. Y se establece la prohibición a cualquier tipo de subsidio o emisión inorgánica por parte del Estado. Por eso las leyes del Congreso tienen que salir con justificación económica. No hay ley del Congreso. Hasta el día del lustrabotas sale con justificación económica, ¿no? Porque no se puede producir lo que se produjo en los años 80. Yo voy a concluir con algo que es concreto en este tema. Lo concreto en este tema son los resultados económicos. Todo lo demás puede ser poesía. No, los abogados hablan siempre, no bien hablan los abogados. Correcto. Pero lo importante en el capítulo económico es cuáles son los resultados. A ver, pasemos a ver los resultados. Esta es una información de junio del año 23. El BCR ha producido esta información. El BCR, eso es lo último que hay. La renta per cápita del Perú, ahí están los años. Ahí están los años. La renta per cápita en el Perú ha aumentado sustantivamente. Yo siempre lo digo, miren, cuando en 1989 la renta per cápita del Perú era $890. $890. Esa es la renta que el día de hoy tiene Haití. $890. Hoy día los habitantes de Haití son muy pobres. Son muy pobres. ¿Por qué razón? Porque su renta per cápita es de $890. Esa es la renta que tenían los papás de ustedes, ¿no? Esa es la renta que yo he vivido. A mí nadie me lo ha contado, a mí nadie me ha hecho la historia, mira, no, yo he visto, ¿no? No había agua, no había luz, no había pan, ¿no? Esa era la economía que tenía el Perú. La renta per cápita se ha modificado, ahí está, año 92, línea roja, eso es Haití, ¿no? Y entonces eso ha evolucionado en relación a la estabilidad económica. Siguiente lámina, por favor. Nos comparamos con otros países, nos estamos comparando con países sólidos, ¿eh? Con Brasil, con Chile, con Colombia, con México. Ahí está el Perú. Son los países que más ha crecido en la región. No lo digo yo, lo dice el Centro de Estadísticas del Banco Central de Reserva. Ahí está la estabilidad. Cae, en la pandemia cae en todos los países de América Latina, pero el Perú cayendo sigue teniendo un crecimiento importante. Dice, ¿cómo crecemos? Estamos mal. Claro, tenemos reservas financieras. Siguiente lámina, por favor. Este es un tema importantísimo. El tema de la inflación. Hoy día, increíblemente, Chile tiene más inflación que Perú. Hoy día Chile, que ha sido la gran estrella económica en América Latina, Chile tiene una inflación mayor a la nuestra. Ahí está el tema de la inflación. Este país que produjo inflación astronómica, aprendimos colectivamente de que la única manera de acabar con la pobreza es produciendo estabilidad económica. Y cuando hay inflación, los directamente afectados son los pobres. Entonces, si un presidente quiere gobernar para los pobres, lo que no debe producir es inflación.
Entonces, aquel que provoca inflación no está gobernando para los pobres, ¿no? Y entonces la estabilidad inflacionaria ha sido un factor importante para la legitimidad del modelo económico. Siguiente, por favor. Y en la balanza comercial hay los superávit que están ahí. ¿Qué es lo que ha sostenido el Perú? ¿Cuáles son las espaldas financieras? Las exportaciones. Miren el nivel de exportaciones que tenemos con este modelo económico y comparen con las que teníamos en los años 90, que eran deficitarias, ¿no? Porque teníamos una constitución, pero nadie quería invertir en el Perú, porque el Perú carecía de seguridad jurídica para las inversiones financieras. Y esto es muy importante para producir la balanza comercial que sea favorable al Perú, ¿no? Siguiente lámina, con eso voy acabando. ¿Qué no produce inflación? Que no exista déficit fiscal. Si hay déficit fiscal, el déficit fiscal alienta la inflación. Y entonces en el Perú estamos manteniendo líneas paralelas en relación al presupuesto y al gasto público. Y eso no produce déficit fiscal. Esos forman parte de lo que llamamos la estabilidad financiera de nuestro país. Siguiente lámina. Y las reservas internacionales, miren, en 1980, en 1990, llegamos a tener 500 millones de reservas internacionales. 500 millones es el valor de un avión de guerra. Bolivia está en crisis económica, porque Bolivia en este momento tiene 400 millones de reservas internacionales, ¿no? Bolivia está en crisis económica hoy día. Los bolivianos están viniendo a comprar soles peruanos. ¿Por qué razón? Porque Bolivia no tiene dólares. Bolivia tiene 400 millones de reservas internacionales. El Perú en 1990, en lo peor de la crisis, tenía 500 millones de reservas. El día de hoy, ¿cuánto de reserva tenemos? 71.000 millones de dólares de reservas internacionales, ¿no? Eso es muy importante para el flujo, para la estabilidad de un país. Hemos tenido pandemia, tenemos dengue, tenemos una serie de problemas estructurales. No es que somos un paraíso, ¿no? Todos los que vivimos acá sabemos los problemas que tenemos. ¿Quién sostiene este país? Las reservas internacionales, ¿no? ¿Qué te dan las reservas internacionales? El crédito internacional. El Perú puede comprometer, si lo desease como país, créditos internacionales. En el año 90, ningún banco le prestaba al Perú $1, ¿no? Porque estábamos fuera del sistema financiero. Entonces, el orden jurídico en economía se expresa en el orden estadístico. Yo concluyo, señor vicepresidente del Congreso. En el año 1990 existían 250.000 vehículos en Lima, vehículos destartalados, vehículos viejos. No se renovaba el parque automotor, no habían repuestos en el Perú. Un auto de segunda viejo te costaba $10.000 en 1990. No habían autos. Habían más ambulantes que autos en Lima. ¿Por qué? Porque éramos un país fuera de una estructura económica moderna. El día de hoy, junio, estadísticas, se están comprando 200.000 autos mensuales en el Perú. La mayoría autos chinos. 200.000 autos mensuales. Calculen al año cuántos autos se incorporan al mercado. Por eso, pues, los congestionamientos son
son realmente permanentes. Hay congestionamiento en Los Olivos, hay los congestionamientos en La Molina, hay en todo lugar, ¿no? Aparte que somos desordenados, pero es gracias a un boom económico. Hoy día, quien tiene auto, lo tiene cualquier persona. Cualquier persona. Yo conozco jóvenes universitarios que egresan y ya tienen su auto. Profesor, tengo mi auto. Qué bien. Tengo mi departamento. Qué bien. Magnífico. En mi época, estoy hablando de 30, 40 años atrás, quien tenía un auto era, oye, tiene un auto, era como una cosa fantástica en el Perú, porque el Perú era un país extremadamente pobre y fuera del circuito económico moderno. En 1990 existían 250.000 teléfonos. Todos los peruanos, todo el Perú, 12 millones de habitantes, tenía 250.000 teléfonos. El día de hoy hay 40 millones de teléfonos celulares. O sea, hay más teléfonos que habitantes. ¿Eso es malo o es bueno? Por supuesto que es bueno, porque está funcionando un modelo económico que hay que perfeccionarlo, mejorarlo, regularlo. Sí, correcto. Pero este es un modelo que estadísticamente nos ha hecho un país más viable. La Constitución tiene decenas de defectos, pero tiene una gran virtud. Tiene un modelo económico que ha dado estabilidad y bienestar, especialmente a las nuevas generaciones. Muy amables por su atención. Gracias. Agradecemos al doctor Ferrer por su ponencia y a la vez le cedemos la palabra para presentar a la doctora Diana Vizcaya, quien es fundadora de Estudios Vizcaya Abogada. Buenas tardes, mi nombre es Diana Vizcaya, soy abogada. He tratado mucho de la integración del estimado doctor, me dio mucho por la historia y de todas las personas que están presentes. Bueno, he escuchado cómo se ha vivido en toda esta época de inflación. Me gustaría saber cuál es la diferencia en este caso de la Constitución de 1979, que es netamente sindicalista, ¿no? Y socialista, y la de ahora que nos dice que es la Constitución de 1993, que creo que es liberalista, pero que ha traído, como usted dice, cambios positivos a nuestro país. Sí, yo puse en el esquema los principios, son muy familiares los principios. Lo que ocurre es que la Constitución del 79 no puso los candados orgánicos, institucionales, con un Banco Central de Reserva autónomo. El BCR de la Constitución del 79 no era autónomo, estaba subordinado al poder político, y el poder político produjo la inflación, de un lado. Y de otro lado existe también una supervisión de parte de la Superintendencia de Banca y Seguro, autónoma, que permite y evita cualquier tipo de pánico financiero o uso de los ahorros particulares y públicos, y no hay una intervención de la política propiamente sobre la economía. Esa creo que es la gran diferencia, porque si nosotros comparamos y vemos los principios, se parecen mucho, ¿no? Lo que ocurre es que la Constitución vigente pone los candados, y esos candados en términos económicos va a producir la estabilidad financiera. Del 90 al 2000 se va a vivir la estabilidad financiera, y del 2000 al 2023 se va a vivir el crecimiento económico, ¿no? Primero estabilidad y luego crecimiento. Por supuesto, miren, un error garrafal
garrafal que comete la Constitución del 79 es el control sobre el dólar. Ese es un error garrafal. Miren, estamos viendo en Argentina. Argentina puede convertirse en un país dolarizado legalmente después de estas elecciones. Ecuador está dolarizado, Panamá está dolarizado, Argentina se puede dolarizar porque el dólar es una moneda de estabilidad. En el Perú, en 1987, tener dólares con el gobierno militar fue peor. Si tenías dólares te ibas a la cárcel. Era ilegal tener dólares. O sea, lo que cualquiera de nosotros puede tener en su tarjeta de crédito dólares, era ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal que tenga dólares? Pero era ilegal, pues. Ese es el gran error de la Constitución del 79, el control sobre la moneda extranjera. ¿Qué produce el libre cambio? Libre cambio a partir de 1990. No es ilegal tener moneda extranjera. Quien tiene moneda extranjera es parte de su propiedad, parte de su legitimidad constitucional. En 1990 el cambio del dólar era 3.52. Hoy día, ¿cuánto está el cambio de dólar? A ver si alguien ha cambiado dólar. 3.67. No se ha modificado, o sea, se ha mantenido estable. Se ha mantenido estable. Eso es bueno para un país. Eso es extraordinario para cualquier país. Si no, vayan a Argentina y se van a dar cuenta que cuando se hacen locuras económicas, como países ricos terminan como países pobres. El caso argentino es realmente penoso, ¿no? Porque en Argentina, pues, la inflación está consumiendo cualquier viso de bienestar como ha tenido Argentina, ¿no? Ya la última pregunta, disculpe las preguntas, sino que es para que, sé que muchos estudiantes están aquí y es importante también que sepamos algo de la coyuntura social y política, no solamente del Perú, sino también de nuestro país, de países internacionales. Tomando lo que usted estaba comentando, el tema de la inflación, hemos visto que a lo largo de estos años, en los países internacionales, como dice usted, Argentina, porque yo estuve en Argentina y realmente no pude hacer unas compras, incluso que estaba con dólares, tuve que cambiarle a pesos, bueno, a la moneda de Argentina, y no pude estabilizarme en eso en una semana, ¿no? Entonces la inflación realmente ha llegado no solamente a Argentina, a Chile y a diversos países internacionales, pero a Perú, como dice usted y comenta, de acuerdo a nuestra Constitución, ha llegado a un momento estable, ¿no? Digamos, a pesar de toda la coyuntura social que vivimos. ¿Usted cree en este caso que la corriente izquierdista está acaparando los países de Latinoamérica? Y en este caso, si es que llegara a Perú, o si ya estamos así, ¿qué podríamos hacer, qué mecanismos podríamos tomar para que en este caso el país, ¿no? En este caso, se estabilice en ese estado democrático, que es lo que queremos todo para la sociedad, ¿no? Sí, mira, no me voy a pronunciar si es que está llegando el izquierdismo, el derechismo, porque creo que eso no es pertinente. Lo único que sí subrayo es que yo al inicio de mi disertación dije que el Tribunal Constitucional había producido una sentencia, que hay que leerla, una sentencia donde plantea lo irreformable de algunas instituciones de la Constitución peruana. Y el Tribunal Constitucional sabiamente señala que, entre otras cosas, es irreformable la economía social de mercado. No se puede modificar, podrá venir otro gobierno, incluso podría venir hasta otra constitución, pero la economía social de mercado se convierte en un principio constitucional, según la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces el modelo tiene que mantenerse, economía de mercado, pero con un contenido social. A más eficiencia del mercado, miren, a más eficiencia del mercado, puedes tener un Estado que redistribuya mejor los ingresos fiscales de ese Estado. Pero para eso también necesitamos reformar el Estado, mejorarlo. Esa es una de las grandes debilidades que tiene el Perú. El Estado no ha sido reformado, por eso el Estado es burocrático, lento, no funciona bien el Estado, ¿no? Entonces, creo que eso
podría garantizar, y en el Perú, al menos mi generación, está vacunada contra ese tipo de discursos, que sabe que voy a dar leche gratis, voy a dar agua gratis, gratis universidad, ingreso libre a la universidad. Ya yo escuché eso, ya yo escuché eso, ¿no? Ya. Y sé cómo terminó todo eso gratis, ¿no? Lo gratis, entre comillas, implica el aumento de la pobreza, la miseria, el desgobierno total, ¿no? Entonces, creo que mi generación está vacunada contra ese tipo de discurso. No sé si la generación millennial, se llama, creo ustedes, Z, ¿no? Ya me he perdido en la generación de ustedes, ¿no? Ya, entonces, no sé si esa generación ya está vacunada contra eso, ¿no? Porque a veces los jóvenes dicen gratis, ahora ingreso sin examen, ¿no? Bachillerato libre, sin tesis, bravo, qué gran gobernante, qué gran demagogo, ¿no? Qué gran estafa estamos pasando. Gracias. Ahora los congresistas van a tener que retirarse por labor parlamentaria, sin antes darle la palabra al doctor José Gerí. Muchas gracias, Milagros. Siempre es importante y más interesante escuchar al doctor Chanamé. Y aunque nos hubiera gustado a los dos, al congresista Muñante y a mí, quedarnos todo el evento, tenemos otras actividades. Pese a que estamos en receso parlamentario, tenemos que continuar con actividades parlamentarias. Sin perjuicio de ello, quiero destacar una cosa que el profesor Chanamé ha dicho, ¿no? Dentro de su discurso académico hay un tema que quiero resaltar: sensatez, ¿no? Y si bien es cierto, para dar estabilidad a nuestro país desde el espacio que corresponda, tiene que primar la sensatez, sin irse a los extremos. Esa es al menos mi postura. Entonces, nosotros nos encontramos en receso parlamentario, volvemos recién el 26 de julio, en el cual elegiremos a nuestra próxima mesa directiva, y justamente con Alejandro estamos conversando de qué es lo que nos deviene de ahora en adelante, ¿no? Y creo que desde la mesa directiva próxima a elegir, y justamente lo conversamos y bastante seguido, es que tiene que primar la sensatez para lo que viene de ahora en adelante desde el Congreso de la República. Sensatez que permita generar estabilidad desde nuestro espacio democrático y plural como es el Congreso de la República, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Todas las fuerzas democráticas estamos encaminados a que se logre ello. Adicionalmente a ello, como ustedes en gran medida, por no decir casi todos, el 99.9%, son abogados o abogados en proceso de formación, como lo estuve hace como 15 años aproximadamente, les quería proponer dos cosas por intermedio del doctor Chanamé, de su profesor, y también con el apoyo de Alejandro, ¿no? Que está acá presente con nosotros, a quien agradezco que nos haya podido acompañar en la actividad de hoy. En principio, creo que para agosto podríamos organizar, para que vean cómo es todo el proceso parlamentario, ¿no? El debate en algunas comisiones, y después cómo es el proceso en el Pleno del Congreso. Nos pueden acompañar desde los palcos del Congreso para que vean cómo es un poco el debate parlamentario en vivo y en directo, no tanto por lo que se ve en televisión, que no siempre se ve toda la real dimensión del flujo o el proceso parlamentario, ¿no? Eso por un lado. Así que están invitados para agosto para coordinar con sus alumnos, doctor, y por intermedio de la organización, para que puedan acompañarnos. Uno. Dos, y creo que es lo más interesante, podemos organizar, y los comprometemos también desde ahora, a quienes quieran participar con nosotros, para agosto, los primeros días, después de que elijamos nuestra mesa directiva y las mesas de las comisiones, en quincena de agosto en adelante, los invitamos a una mesa de trabajo. Ustedes, como abogados en proceso de formación, seguramente a lo largo de diferentes conferencias, como la del día de hoy y otras que ustedes asisten, así como mucho de lo que día a día van aprendiendo en clases,
tienen tal vez muchas propuestas, muchas sugerencias de lo que ustedes pueden ver como algunos planteamientos de modificación a normas o algunas propuestas normativas, ¿no? Como abogados que son. Finalmente, en el Congreso, ustedes lo saben perfectamente, nosotros aprobamos leyes, creamos leyes, modificamos leyes. Ustedes van a aplicarlas, pero qué mejor que ustedes desde ahora puedan proponernos alguna iniciativa legislativa o alguna propuesta de modificación legislativa. Entonces, doctor Chanamé, sí sería importante tratar de motivarlos para que puedan estar presentes. Entonces, yo los invito para esa mesa de trabajo, para que ustedes mismos nos puedan sugerir qué tipo de iniciativas podríamos nosotros tomar en consideración para poder presentar. Cada uno en su especialidad que van adquiriendo o inquietud, porque aún están en proceso de formación, como nosotros también estuvimos en su momento, hace bastantes años atrás. Reitero nuestro agradecimiento por estar presentes. A los expositores siguientes también les agradezco por haber participado o por venir al evento. Sé que van a disertar en forma interesante, ya me comentarán los detalles de la organización, y no queda más que agradecerles por estar acá presentes, estar atentos. Bueno, sí, solamente secundar tus palabras, José, y también para reiterarte mi agradecimiento al profesor Chanamé por su extraordinaria exposición y felicitaciones. También sabemos que la exposición del doctor aquí presente va a ser también de suma importancia para cada uno de ustedes. Así que nosotros contentos de poder contribuir en la formación profesional de los estudiantes, que es nuestra máxima preocupación. En el caso particular, también voy a cada uno de los colegios nacionales, ¿no? A chicos de cuarto y quinto año de secundaria, y les hablo de esto también, ¿no? sobre los derechos fundamentales que tienen y que están consagrados en la Constitución, y también un poco sobre el régimen económico. Te cuento mi experiencia personal, mi experiencia de vida, cómo es que yo vengo de provincia a Lima a salir adelante como cualquier otro provinciano, a trabajar y estudiar, y cómo el modelo económico va a contribuir para que personas como yo, que vienen de provincia a buscar un futuro aquí en Lima, permite justamente que las personas puedan salir adelante, puedan salir de la pobreza a través del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo. Si no tuviésemos una economía de mercado, como bien lo ha explicado el doctor Chanamé, creo que no sería posible. Y creo que eso también es algo importante a resaltar. Quienes hayan vivido esa experiencia de vida, creo que pueden dar testimonio y fe de que realmente el modelo sí funciona. Así que nuevamente reiterar mi agradecimiento a los organizadores. También me paso a retirar junto con el congresista Eri, y desearle a cada uno de ustedes éxitos y que sigan aprovechando esta motivadora charla. Muchísimas gracias.